Muy buenas pilotos, hoy vamos a probar este dron, el H9 Max, un dron de menos de 250 gramos, motores sin escobillas, cámara 4K que graba en Full HD como siempre, pero que sorprende sobre todo por su precio, 80 euros. Vamos a volarlo y a ver qué tal va. Adelante vídeo. En esta caja es en la que nos viene el dron, vamos a abrirla y a ver qué tenemos dentro. En la redecilla esta tenemos recambios, cable USB y demás, instrucciones del dron en chino y en inglés, instrucciones de la aplicación que lleva el dron, también en chino y en inglés, y por fin la emisora, el dron, y dentro del dron en este caso una batería. Esto es por lo tanto todo lo que nos ha llegado y como hacemos siempre empezamos por el dron y continuaremos por la emisora para terminar con lo que sería el vuelo y ver qué tal va este bichillo. Este dron lo primero que llama la atención es el precio, para ser un dron con motores sin escobillas es muy barato. En TomTop, que es de donde me ha llegado, con una batería cuesta 81 euros, con dos baterías se sitúa en los 92 euros y con tres baterías en 104 euros. Como veis es muy ligerito, el diseño es muy chulo, aquí con estos faros tipo Porsche, parece un coche deportivo visto por delante. Y lo más importante es, pesa menos de 250 gramos, pues en este caso sin batería 139 y con batería 202 gramos. Por lo tanto veis que es súper ligero. Y eso se nota cuando lo tienes encima. Es un plástico muy fino. No sé luego cómo andará en cuanto a fragilidad se refiere. ¿Qué podemos destacar? Bueno, primero la cámara 4K, entre comillas, porque bueno, aunque las fotografías teóricamente las saca en 5120 x 2880, lo que es el vídeo se queda en 1920 x 1080. Esto es un HD normal y corriente. ¿Por qué? Aunque la cámara pueda coger imágenes en 4K, otro tema importante, no tenemos tarjeta SD. ¿Qué quiere decir? Vamos a grabar directamente en el teléfono móvil, por lo tanto grabaremos según la calidad del wifi o wifi que nos va a llegar. Eso quiere decir que si se nos corta, va a saltitos o lo que sea, la imagen que vayamos grabando va a ser igual, se va a cortar y va a ir a saltitos. Un punto negativo en este caso por este dron, pero bueno, en este tipo de drones baratos es lo normal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Ishin X5 y ahí está. Tenemos una segunda cámara aquí de 720p HD normalita, que bueno, nos sirve para grabar tomas de lo que se ve desde abajo, que es una tontería si podemos moverla de arriba. Por supuesto, en la parte de arriba tenemos GPS, con lo que tenemos las funciones típicas de vuelta a casa si pierde la conexión, sígueme y esas cosillas. Lo más importante, tenemos motores brushless, sin escobillas, con lo cual tenemos un motor más potente de los que son con escobillas y más resistente. Por supuesto, aquí veis el típico módulo Wi-Fi, me decía uno en unos comentarios hoy mismo, no sé si podrá sacarse, veis, este es el módulo con la cámara incluida, con la conexión que lleva a la controladora, y aquí tenemos lo que es la emisión del vídeo, que según el fabricante es de 500 metros, ya veremos, ya lo testearemos y a ver en cuánto se queda. La cámara en el frontal no está estabilizada, como podéis ver, pero sí que tiene un pequeño servo para moverla arriba y abajo. Alex, no hagas eso, se estropea el servo. Sí, se estropea el servo, pero bueno, es para que lo veáis. Y lo que es en la parte de atrás tenemos estos redonditos que parecen unos LEDs, pero es simple plástico, entrada para la batería. Y si lo despliego veis que coge un tamaño bastante majo. Botón para puesta en marcha y nada más, no tiene ningún misterio más. La batería en este caso es una batería de 2 celdas, 7,4 voltios, 3000 miliamperios, no es poco. Si es verdad, le tendría que dar unos buenos tiempos de vuelo. Le va a conectar y en principio ya está puesto en marcha. Veis que tenemos LEDs en los brazos, en la parte de atrás. En la parte de adelante también tenemos otros LEDs. Con estos podemos ver un poco la posición del dron y nos puede enseñar también un poco por los parpadeos lo que es el estado en el que se encuentra el dron. El diseño es bastante chulillo, el plástico se nota barato, pero bueno, puede hacer su función. Al final estos plásticos ligeros se sienten así. Y sin perder más tiempo vamos a pasar a ver lo que es la emisora.
Esta emisora es similar a otras que hemos visto en otros modelos. Tenemos las antenitas, falsa y falsa. En este caso ninguna de las dos es verdadera, son decorativas. Se nos abre esto para colocar el teléfono, de forma que con el Wi-Fi 5G podamos ver las imágenes en el directo que graba el dron. Wi-Fi 5G de 5 GHz. No confundáis nunca con el 4G y 5G y 3G, no, 5 GHz. Aquí arriba os pongo un enlace para que podáis ver el vídeo de qué es el 5G de los drones. No tiene pantallita como en otros modelos, sí que trae batería, en este caso no hay que ponerle pilas, y tenemos lo típico, los sticks para moverlo. Este botón lo utilizaremos para calibrar la brújula, calibración del giróscopo, puesta en marcha y apagado, para poner en marcha o quitar el GPS, vuelta a casa, aterrizaje y despegue automáticos. Aquí tenemos unos LEDs para ver el estado de las distintas opciones, y en la parte de atrás regulador de velocidad. Supongo que con esto podremos elegir velocidad rápida y velocidad lenta, subir y bajar la cámara, puesta en marcha del vídeo, de la grabación de vídeo o sacar fotografía. Y lo que es un botón de ajustes que no sé para qué será. Bueno, ya estamos listos para volarlo y vamos a ver qué tal lo hace este pequeñajo. A ver qué vídeo nos graba, qué distancia nos da y qué tal vuela. Sobre este dron, bueno, lo principal que puedo comentar es el precio. Es lo más llamativo y el punto más favorable, ya que pues está en los 80 y poco euros. Para ponerlo a volar me costó bastante, porque desde la aplicación no pude calibrar lo que era el giróscopo y el magnetómetro. Lo tuve que hacer desde el mando, pulsando los botones que tiene para esto y teniéndolo quieto en posición horizontal, y luego el magnetómetro pues dándole las vueltecitas horizontales y verticales como sabéis que hay que hacer. Los satélites los coge bastante pronto. Cuando salí a volar, bueno, es un dron rapidito dentro que cabe, va bien, pero las imágenes que graba las graba en el teléfono, como os decía, no tiene estabilizador y por lo tanto tampoco son de una calidad impresionante. Lo que es un rango, pues nos puede dar un rango en torno a los 200 metros, más que eso no vamos a tener, y es más o menos donde nos vamos a mover normalmente. ¿Es un dron recomendable? Bueno, si estás empezando a volar o quieres hacer un regalo y tu límite pues está en los 80 euros, pues sí, en esos precios es lo que vamos a encontrar. Por debajo de los 250 gramos y por los 80 euros que buscamos no vas a encontrar muchas más opciones. Eso sí, si buscas ya para grabar algo con más calidad de imagen o hacer fotografías o lo que fuera, en ese caso sí que recomiendo más subir un poco el listón hasta los 110, 120 euros, que es donde podemos comprar pues drones más potentillos, pues de los que os he recomendado en algún que otro vídeo. En general, pues yo creo que el mensaje está claro. Si no quieres gastarte más de 85 euros, esta es una opción. Si puedes gastarte algo más, como os comentaba, puedes gastaros hasta los 120 euros. Hay opciones mejores. Os recomiendo pasaros por lo que es el canal de ofertas. Abajo os pongo el link y ahí podréis ver drones que vais a tener una calidad de vídeo mucho mejor por poquito más. Pero bueno, claro, siempre todos tenemos un límite a la hora de comprar, y si no queremos gastar pues mucho dinero, es una opción. Muy bien, yo creo que lo he dejado clarito, a buen entendedor pocas palabras. Ya me comentaréis pues a ver qué os ha parecido y espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.